Contando el cuento con Ángel Guzmán. Cero. Estamos en nuestro programa Contando el Cuento y nuevamente estamos con el Museo del Presidente en la ciudad de Coahuila. Nuestro anfitrión, el licenciado Raúl, vamos a platicar sobre Venustiano Carranza, la importancia de este día 21 de mayo del 2022 y su importancia en la historia y por qué es importante. Licenciado, muy buenas tardes, buenos días, ¿cómo se encuentran? Bien, ¿qué tal, don Ángel? Bienvenido, gracias nuevamente por la invitación, gracias por considerarnos en su programa. Nos da mucho gusto recibirlo a usted y a su auditorio, aunque sea de esta manera virtual, que las condiciones no nos han permitido que usted venga o que nosotros vayamos, pero como siempre, bienvenido, don Ángel. Un saludo a todos los auditores, soy Raúl López Gutiérrez, presidente del patronato del Museo de los Presidentes Coahuilenses, aquí en Saltillo, Coahuila, donde les damos la más cordial bienvenida. Don Ángel, comentarle que hace unos meses que nos hizo un favor también de invitarnos. Recuerdo que era un día muy frío, pasamos mucho frío. Hoy estamos con mucho calor y lamentablemente en medio de incendios aquí cerca de la capital de Coahuila, que afortunadamente las autoridades están abatiendo pues, con todas las ganas. La naturaleza no nos ha sido muy pródiga en cuanto a el agua, pero ayer llovió un poquito, entonces esperemos que esto se mejore. Un saludo y sus respetos a todos los brigadistas, a los soldados y a la gente de la Guardia Civil que están haciendo todo su esfuerzo y están haciendo todo su entusiasmo para abatir estos lamentables acontecimientos que esperemos que pronto ya pasen. Decirle además, don Ángel, perdón, que hoy también es un día muy especial para nosotros, pues estamos recibiendo de manos un momento más la Secretaria de Cultura, la Secretaría de Ecología y la Directora de Cultura Municipal aquí de Saltillo nos van a entregar Lo que por pasa, 9º año consecutivo. lo que pasa es que mucha gente no sabe por qué hoy es tan importante, pero lo vamos a ir viendo, ¿no? Otros días son más, según la historia, otros días son más importantes, pero hoy es importante para usted, para mí y para los que nos gusta la historia. Y déjeme decirle, antes de que entremos al tema, que desde que contacté al museo y a usted, que es un gentil hombre de ciencia y de historia, la importancia que ha tenido mi estado Querétaro, hermandado con su estado Coahuila. Y por ejemplo, no sé si se ha dado cuenta, este mes hemos tenido tanta actividad histórica, tanto para ustedes, para nosotros y para nuestro pueblo querido, el México, que es el mes de mayo, desde la batalla de Puebla, el sitio de Querétaro, la aprehensión de Maximiliano y ahora Venustiano Carranza. Fíjese cómo somos más que hermanos, licenciado Raúl. Definitivamente, don Ángel, nos hermana muchas situaciones, como bien menciona, bueno, el 5 de mayo, que un coahuiltejano, nos decimos coahuilenses, pero la realidad es que es coahuiltejano, con Cali y Zaragoza, venció a los franceses el 5 de mayo de 1862, y efectivamente es una fecha sumamente importante, y también la rendición de Maximiliano después del sitio de Querétaro, que fue el 15 de mayo de 1867, y precisamente don Venustiano estableció el 15 de mayo como Día del Maestro, precisamente para honrar a la victoria del sitio de Querétaro que encabezó Mariano Escobedo y muchos más valerosos mexicanos, entre los cuales estaba el batallón ligero de Coahuila. También nos hermana eso. Y bueno, pues hoy conmemoramos el aniversario, el 102 aniversario del magnicidio de don Venustiano Carranza, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, único presidente de la República que fue o que ha sido asesinado en el desempeño de su cargo. Pero y aquí estamos en el Museo de los Presidentes viéndolos con gran gusto. ¿Por qué sería tan importante para nosotros en la actualidad recordar este episodio del asesinato? Porque fue un asesinato de Venustiano Carranza. Bueno, es importante, definitivamente es importante por muchas razones. Primero, por la trascendencia del hecho, porque don Venustiano fue asesinado
su homicidio fue en unas chozas en Tlaxcalantongos, magnicidio. Nunca hay quienes, y ahorita vamos a llegar al tema, hablan de un asesinato, hay quienes hablan de suicidio. Yo respeto mucho la teoría del asesinato. Y es muy importante para nosotros porque marcó una huella, marcó el final, creo yo, de lo que fue la Revolución Mexicana en sus etapas que tuvo, que fue la Revolución de 1910 y la Constitucionalista de 1913, que pareciera culminar con la Constitución precisamente de Querétaro de 1917, del 5 de febrero, pero realmente con la muerte de Carranza entra el país a otra época, con el Grupo Sonora al frente del poder, que son Adolfo de la Huerta, Obregón y Calles, desempeñando el cargo de presidente de la República en virtud del grupo de plan de Agua Prieta que han suscrito en Sonora. Es la culminación de aquel levantamiento que se hace en Hermosillo, encabezado por Adolfo de la Huerta, que era el gobernador de Sonora en aquel momento, y que termina con el magnicidio, el terrible asesinato de don Venustiano Carranza el 21 de mayo en las primeras horas, a las 3:30 de la mañana, en las primeras horas de aquel 21 de mayo de 1920. Así es, licenciado. Muchas gracias por compartirnos esto. Pero yo sé que tiene muchos datos de don Venustiano usted ahí en el museo. Cuéntenos, antes de que don Venustiano tomara las armas, se decidiera a ir en contra de Huerta, ¿quién era Venustiano en ese entonces? Porque recordemos que en ese entonces estaba pues Porfirio Díaz en el poder. Así es. Ahorita vamos a pasar a las salas donde vamos hablando de la historia de don Venustiano, decirle, estamos aquí en el vestíbulo del museo, decirle a don Ángel que hoy, este mes honramos a don Venustiano, que siempre honramos, pero en este mes en particular estamos honrando a don Venustiano. Aquí tenemos unas mamparas alusivas, la Constitución, que es su gran legado, que hoy por hoy es la que nos rige a la nación. Y decirle también, don Ángel, que estamos visitando escuelas. Hace unos días usted me preguntaba qué estamos haciendo. Y estamos visitando escuelas en las cuales llevamos esta lámina que de aquí y una explicación sobre la vida de don Venustiano Carranza. Hemos visitado en la semana de escuelas prácticamente todos los días, en distintos niveles. Nos han visitado escuelas para que sepan quién es don Venustiano. Platicarle que la semana pasada visitamos las escuelas que llevan en el Día del Niño, las escuelas que llevan los nombres de los presidentes coahuilenses, que en Saltillo son, hay algunas escuelas con nombre de Venustiano, otras con el nombre de general David Gutiérrez y otras con el nombre de don Francisco Madero. Las visitamos y les pudimos hablar de estos grandes coahuilenses, porque luego estudié en una escuela, yo de personas estudié en un kinder que se llama Luis Aurregar. Nunca supe quién fue Luis Aurregar. Entonces, me parece que los niños es importante que sepan quiénes, al menos quiénes son los nombres de las personalidades que las escuelas llevan su nombre, nos están estudiando, así como las calles en las que viven. Pero bueno, si nos gusta acompañarnos, Ángel, vamos a pasar a la sala de don Venustiano. Aquí está, les estoy mostrando lo que estamos exponiendo en el vestíbulo de don Venustiano. Adelante, nosotros lo seguimos. Ok. Vamos para acá. Podríamos recorrer todo el museo para presumírselo, pero vamos a llegar directo a las salas de don Venustiano. Claro. Aquí tenemos un visitante, nos están visitando hoy gente de de Saltillo. Y una vez, si se quieren quedar la plática aquí con nosotros, estamos transmitiendo. Ustedes son la familia. La familia Durón, don Ángel, que nos están visitando aquí. Saludos desde Querétaro. ¿Perdón? Saludos desde Querétaro. Saludos desde Querétaro. Igualmente. Don Ángel, estamos aquí en la sala de don Venustiano Carranza. La juventud de don Venustiano, que aquí tenemos algunas imágenes. Don Venustiano fue hijo de don Jesús Carranza Neira. Él es un coronel republicano. Aquí está. Hijo de Rafael Carranza. Aquí está él con su familia. Él nace en Cuatro Ciénegas. Su juventud la pasó en Cuatro Ciénegas, su niñez en Cuatro Ciénegas. Suena de verdad coincidente, pero siempre el coronel Jesús Carranza muy cercano a Juárez. De hecho, Juárez en alguna carta le propone a
vertiente de por acá, que don Jesús fuera el gobernador de Coahuila, o que le dieran alguna mayor trascendencia, daba su lealtad a la República. Entonces, don Venustiano nace en diciembre, el 29 de diciembre de 1859, en Cuatro Ciénegas, hoy Cuatro Ciénegas de Carranza, y estudia aquí en Saltillo, en el Ateneo Fuente. Perdón, él después estudia allá en Cuatro Ciénegas, se viene a estudiar aquí a Saltillo, al Ateneo Fuente. Después intenta estudiar medicina, don Ángel, en la Ciudad de México, y le descubren un problema en su vista y lo declaran inhábil o lo inhabilitan como posible médico, doctor, por lo que tiene que regresar a Coahuila. Regresa a Coahuila y ya su hermano se había levantado en armas en contra de la reelección del gobernador en funciones. Había un levantamiento a finales del siglo XIX, sobre los 1890 y tantos. Su hermano, creo que Emilio se llamaba, se levantan en armas y destituyen al gobernador de Coahuila. Pueden pasar con la confianza, pero van a pasar aquí con sus amigos que están visitando mientras mostramos y tal. Bienvenidos. Hasta luego, muy bien. Aquí está don Venustiano con sus primeros hijos, don Venustiano viuda después. Y él es alcalde de Cuatro Ciénegas, después se inmiscuye, se mete con esta situación de evitar la reelección del entonces gobernador de Coahuila y entra al camino ya de lleno a la política. Es senador por Coahuila, es gobernador, de hecho, interino de Coahuila la primera vez en 1908. Y después en 1909 él busca ser gobernador de Coahuila. Con todo este bagaje político que traía, él busca ser gobernador. Y hay comunicaciones por ahí de don Francisco Madero, que primero con algo de reservas, muestra su apoyo, pero a reserva de saber cuál era su plan de trabajo, si estaba dispuesto a defender la soberanía de Coahuila, decía el señor Madero en sus cartas, y se lanza él con el apoyo del partido que encabezaba Madero, que Madero mismo encabeza aquí en Saltillo un evento en la plaza donde con otros correligionarios impulsan la candidatura de Venustiano para gobernador de Coahuila en 1909. Él mismo encabeza otra reunión y le va escribiendo a Venustiano diciéndole: lo estamos sumando adeptos para su postulación. Y después se expresaría en alguna comunicación también el señor Madero, lo pongo en ese epistolario, que dice que Venustiano es hombre de bien, como los que necesita México, como que como buen coahuilense sabrá defender la democracia. Entonces, don Venustiano, que es más cercano a Madero, pierde en las elecciones contra el candidato oficial, que era Jesús de Valle, papá, por cierto, de don Artemio Valle Arizpe, cronista de la Ciudad de México, y pierde las elecciones. Se suma a la revolución, ya después se acerca con Madero nuevamente en diversas reuniones y se suma en Ciudad Juárez, se lanza nada más que en Coahuila también, y se suma con Ciudad Juárez, ya cuando esta parte final, hay una famosa foto de la Casa del Adobe, donde está el señor Madero con los principales revolucionarios, y por ahí se ve que está escuchando algunas palabras que le está diciendo don Venustiano. Cuando llega la negociación de los tratados de paz de Ciudad Juárez con los emisarios del presidente Porfirio Díaz para negociar la paz, Madero accede a varias condiciones que le imponen el presidente saliente, el presidente derrotado. Y una de ellas era, por designar al presidente, que la República quedaría mientras se convocaba elecciones. Otra era que el ejército permaneciese, el ejército federal permaneciese, y otra serie de concesiones con las cuales Carranza no estaba de acuerdo. Y Carranza expresó la famosa frase: revolución que traza es revolución perdida. Don Venustiano decía que no había razón alguna para negociar con el derrotado. La gente había tomado las armas, habían vencido al gobierno de Porfirio Díaz, y entonces no tendría por qué aceptar ninguna condición. Y peor aún, mantener el ejército que había combatido al propio Madero, mantenerlo como ejército en la defensa del régimen de Madero. Y el tiempo le daría la razón, pues al tiempo lo veríamos que el ejército mismo fue el que lo presionó. En fin, después de los tratados de Ciudad Juárez, con virtud de los tratados de Ciudad Juárez en mayo, precisamente en mayo de 1911, de los puntos de acuerdo no fue que don Venustiano fuera designado gobernador provisional de Coahuila.
viene don Venustiano aquí a Saltillo y no sin resistencia, el Congreso lo designa gobernador provisional de Coahuila en sustitución precisamente de Jesús de Valle, aquel gobernador que había ganado con todo el apoyo del régimen, había vencido a don Venustiano un par de años antes. Don Venustiano asume el poder e inmediatamente se va a Piedras Negras, Coahuila, en donde recibe personalmente al presidente, al triunfante Francisco Madero. Francisco Madero entra por Ciudad Porfirio Díaz, así se llamaba entonces Piedras Negras, Coahuila. Él se va el señor Madero se va del Paso, Texas, hasta Eagle Pass, Texas, en la frontera con Piedras Negras, y ahí lo recibe ya don Venustiano como gobernador del estado. Y Madero entra, aclaro, por Ciudad Porfirio Díaz por tres razones. Una, por el nombre de la ciudad. Había que regresar a México triunfante y entrar por el nombre de la población que se llamaba, llevar el nombre del presidente que había vencido, que es Ciudad Porfirio Díaz. La segunda razón es porque él había intentado el 20 de noviembre entrar por Ciudad Porfirio Díaz y fue rechazado por los federales. La tercera porque entra por su estado, que es Coahuila. Don Venustiano lo recibe y lo acompaña por diversos puntos en los que va el señor Madero recorriendo Coahuila hasta que deja en Torreón tierras coahuilenses y don Venustiano ya gobierna el estado de Coahuila. Posteriormente se postula como pide licencia al gobierno del estado, se postula como candidato y gana la gobernatura constitucional del estado de Coahuila. Mientras tanto, el señor Madero había hecho lo propio como candidato a presidente de la República, ya había ganado, ya había tomado posesión el 6 de noviembre de 1911, había tomado posesión como presidente constitucional de la República, con una gran expectativa de parte de toda la ciudadanía, de todos los sectores de la población, sobre este nuevo presidente que venía a reivindicar las causas sociales que lo habían llevado hasta allá. Pero como usted me dice, don Ángel, si tuviera alguna pregunta, a lo mejor ya me adelanté mucho. Sí, tengo una pregunta, pero casi nunca nadie lo toca. ¿Por qué don Venustiano vestía siempre de la misma manera? Parecía que trae una gabardina militar, pero sin ninguna insignia. Buena observación. Don Venustiano nunca tuvo un grado militar, don Ángel. Por eso efectivamente no usaba más que una casaca tipo militar, pero no trae ninguna insignia. Traía una condecoración, nunca he sabido cuál, una pequeña condecoración siempre en su bolsillo, pero él siempre vestía de una manera sobria. Incluso cuando fue, aquí vemos justamente lo que usted nos está indicando, aquí vemos una imagen de don Venustiano precisamente ataviado de esa manera. Si vemos, no trae ninguna insignia de ninguna naturaleza, aquí no trae ni siquiera la medalla a la que yo le comentaba. Esto se dio, quiero ser enfático, esto se dio ya después de la Revolución Constitucionalista. Es decir, cuando Madero es gobernador aquí de Coahuila, era un gobernador que vestía de traje. Aquí hay una foto de la legislatura con la legislatura de Coahuila. Aquí hay una foto donde está con el señor Madero en un banquete en la Ciudad de México en octubre de 1911. Aquí hay una foto en Ciudad Juárez con el señor Madero, está de traje. ¿Sí? El atuendo entonces de don Venustiano era un atuendo, digamos, normal para la época, de traje y corbata. Ahí se... Entonces, digamos que su atuendo... A él se le designa primer jefe del ejército constitucionalista, que no cuesta, la usaba de almohada, por ahí está exhibida en el Museo Casa Carranza, una casaca gris sobre los orificios de las balas que entraron. Él usaba de almohada esa noche, no sé si se la habrá alcanzado a poner o no, pero por ahí yo la llegué a ver, es una casaca gris esa tarde. Pero bueno, a raíz del plan de Guadalupe, me regreso un poco, perdón, don Ángel. Sí, no, usted siga contándonos. Gracias. Como gobernador de Coahuila, él
hace una serie de obras aquí en Saltillo, él prevé que algo va a pasar con el señor Madero. Tan es así que si analizamos los egresos, el presupuesto de egresos del régimen del señor Carranza, veremos que él le baja recursos a una serie de rubros para destinarlos al ejército, que no se sabía, el ejército coahuilense. Él se negó a licenciar a los soldados de la revolución, como lo hizo el señor Madero, previendo que algo podría pasar. ¿Por qué? Porque el señor Madero se había quedado en manos de sus enemigos. Es decir, el ejército no era el ejército que lo llevaba al triunfo, al contrario, el ejército que había combatido al señor Madero. Su mismo gabinete dejó a algunos integrantes, producto de estos tratados de los cuales que comentábamos, algunos integrantes del grupo de los científicos que se llamaban, que eran las personalidades cercanas en el ánimo y ideales al presidente que había combatido. Entonces, lo mencionamos que aquí como gobernador alerta en varias ocasiones al presidente Madero, que identifica que hay movimientos en su contra en el Estado, que los ha ido combatiendo, pero que hay movimientos que están gestando en algunos otros lugares de la República. Don Francisco Madero no escuchó esto y fue así como empezó la decena trágica en febrero de 1913, que empieza con los levantamientos que hay en la Ciudadela, el Palacio, la muerte de Bernardo Reyes sale de la prisión para encabezar el levantamiento y es así como Bernardo Reyes pierde la vida. Se hace el levantamiento ahí en la Plaza de la Constitución, se hace el movimiento armado ahí en la plaza en el Zócalo, perdón. El señor Madero sale de Castillo de Chapultepec hacia la Ciudad de México. La famosa foto esta de la bandera, don Francisco Madero a caballo con la bandera, la marcha de la lealtad. Llega a Palacio Nacional, donde días después sería aprendido primeramente y después obligado a renunciar y después asesinado. Mientras tanto, en Coahuila, el 18 de febrero por la noche, en una casa en donde vivía a unas cuadras de aquí, recibe un telegrama en el cual dice autorizado por el Senado de la República, estando preso el señor Madero Suárez, y lo firma Victoriano Huerta. Entonces el señor Carranza esa misma noche lo que hace es convocar a su casa a los diputados y les dice que hay que hacer algo. Al día siguiente envía el iniciativa y el 19 de febrero de 1913 los diputados del Estado de Coahuila aprueban una iniciativa del gobernador. De Huerta, se desconoce a los gobernadores o gobiernos, corrigiéndose el antiguo. Y una cosa bien importante, don Ángel, se crea el ejército mexicano, nuestro actual ejército mexicano. Y se faculta al señor Carranza en todos los ramos para que pueda él contar con todo lo necesario para tomar las armas y restablezca el orden constitucional, así dice el decreto. Entonces, aquí en Saltillo, licenciado Raúl, 13, a instancia de los mexicanos, a lo que usted ha estudiado y lo que su experiencia le ha dado, ¿por qué cree que Venustiano haya decidido pues tomar la batuta de este ejército para recuperar la cuestión constitucional en México? Primero porque él veía el alarma, es decir, la manera en que había sido usurpado el poder por Huerta, primero aprendiendo al presidente, haciendo lo que renunciara y después asesinando allá entonces expresidente, pues era una manera totalmente fuera de la ley y contraria a los principios de la revolución que los ha llevado al cargo y que había entusiasmado al pueblo de México, pues era un acto totalmente fuera de la ley contra la voluntad democrática del pueblo mexicano. Creo que alguien tenía que hacerlo y don Venustiano creo que era un hombre de Estado, a diferencia y lo he dicho muchas veces, don Ángel, hubo muchos mexicanos que tomaron las armas, empuñaron los fusiles y se fueron a tomar, a dar sus vidas, a ofrendar sus vidas por esta causa, pero el que tuvo la visión de Estado, de nación, fue don Venustiano. Y lo vemos en muchas cosas. Había que hacer un plan para este movimiento armado del que estamos platicando, y lo hizo en la Hacienda de Guadalupe 5 semanas después, el 26 de marzo de 1913, y crea
la revolución, el ejército constitucionalista, y surge así el ejército constitucionalista. Y él no firma el plan de Guadalupe, regresando al tema del uniforme, no firma el plan porque él no se iba a autonombrar primer jefe del ejército constitucionalista. Es por eso que lo firman los jefes de oficiales, Lucio Blanco, Francisco de Treviño, Mújica, pero él no lo firma. Y él es el primer jefe del ejército constitucionalista, pero en búsqueda de recobrar el orden constitucional, y lo logra. Es decir, fueron años y meses de intensa batalla en esta segunda etapa de la revolución de la que platicamos hace un momento, y don Venustiano empuña las armas junto con una serie de mexicanos, grandes mexicanos, muchos de ellos coahuilenses en el principio, y después toda la república con él. Y es así como triunfa la revolución en julio de 1914, con la huida y renuncia de Victoriano Huerta y el triunfo de la revolución constitucionalista. A Venustiano Carranza hay que reconocerle, como usted dice, muchas cosas, pero él era para mí un gran estadista y un hombre que creía en que México necesitaba un orden jurídico. Por eso creo que él vio esta necesidad de reformar y de plantear una nueva constitución, que precisamente fue acá en la ciudad de Querétaro, en 1917. Es correcto. Él creía en la legalidad, él siempre estuvo dentro del marco de la ley. Por eso, cuando aquel desconocimiento a Huerta lo hace primero a través de una iniciativa, hay un decreto del Congreso del Estado que él promulga, después un plan de Guadalupe que le da forma y sentido a un movimiento armado, no era un plan social, era un plan armado de guerra. Después las reformas al plan de Guadalupe. Después vemos la ley del municipio libre, la ley agraria, la ley del divorcio, y finalmente, a partir de 1916, que declara precisamente a Querétaro capital de la República, para ahí concentrar a los señores diputados constituyentes que habían de discutir y votar la Constitución de la República hasta finales, 31 de enero terminan los debates de 1917 en el Teatro Iturbide, Teatro de la República, y en Querétaro. Y el 5 de febrero, haciéndole coincidir con la Constitución de 1857, don Venustiano Carranza promulga la Constitución de 1917. Pero sí, definitivamente era un hombre de leyes, un hombre de Estado, un hombre que le dio sentido, orden legal, orden constitucional al movimiento armado que había iniciado aquel 20 de noviembre de 1910. Yo creo que así como todo político importante y como presidente, pues tiene sus aliados, pero también tiene sus enemigos. ¿Usted cree que podamos saber algún día exactamente, o usted tiene la certeza de decirnos quién traicionó a Carranza? Ah, qué caray, bueno, pues ojalá un día lo sepamos. Hoy por hoy, lo que la historia nos dice es que fue el general Herrero, ¿no? Bajo las órdenes de Pablo González o de Obregón. Fueron movimientos políticos, el levantamiento de Agua Prieta, justamente en el mes de abril-mayo de 1920, que se pusieron en el fondo, había un problema ahí de un tema, creo que de agua, no recuerdo, pero la realidad del fondo era que estaban en contra de la postulación de Ignacio Bonilla. Ignacio Bonilla había sido postulado aquí en Saltillo precisamente como candidato de la República. Se sentía con merecimientos para hacerlo. Entonces, ese de Ciudad de México, disfrazado de ferrocarrilero, se junta con Adolfo de la Puerta, que era el gobernador de Sonora, y ahí con Calles, y deciden lanzar el plan de Agua Prieta. Y el plan de Agua Prieta era el levantamiento armado y finalmente que acabaría con la huida que fue de don Venustiano, la trágica salida que tuvo que hacer abruptamente aquel 6-7 de mayo de 1920. Salen los trenes, don Ángel, salen los trenes cargados de gente, de equipajes, en fin, que iban rumbo a Veracruz, donde estaba
Licenciado, general Cándido Aguilar, que era su yerno. licenciado, antes, ¿Perdón? no quiero interrumpirlo tanto, pero se me hace importante aquí, antes de que nos siga contando. Es que esa visión que tenía de Carranza de la sucesión también era algo novedoso, ¿no? Porque él no quería, bueno, a lo que yo he podido estudiar, él no quería que se siguiera esta sucesión de militares. Él tenía la visión que fuera un hombre realmente preparado, pues yo me imagino en el gobierno, en la política, con otra visión de otro México diferente, ¿no? Por eso Carranza se distinguió también en eso. Sí tuvo la visión de un país ya más de instituciones, menos de caudillos. Lamentablemente, eso sucedería hasta el primer presidente civil que tuvimos después de todo esto fue el presidente alemán, hacia 1945, ¿no? Es decir, 24 años después, todavía hubo militares después, pero sí, él quería un cambio en el país definitivamente. Creía que el momento de los militares ya había pasado y sobre todo los caudillos de la revolución que habían llegado y que en ese momento pues ya habían sido 4 o 5 de ellos presidentes y que ya era necesario que volviera la ciudadanía a ejercer el cargo. Es decir, la población civil, me refiero a eso. Y por eso nos una subonilla. Un error o no, quién sabe, generó descontentos como las decisiones siempre generan descontentos en unos y cuentan con el apoyo de otros. En este caso, generó descontentos en Grupo Sonora que terminaron pues, con el trágico asesinato de Venustiano. Síganos contando esto del tren y de la huida y por qué a Veracruz, licenciado. Muy bien, le platico. Él huye el 5 de mayo, él festeja el 5 de mayo, ya con tocando la puerta de la Ciudad de México, del ejército de los de Guapieta, de los sonorenses, y comienzan a preparar los trenes para salir. Tienen dificultades inclusive para salir, salen a las 9:30 de la mañana del día 7 de mayo, van en estos vagones, va el tren presidencial, que ahí leía una crónica que brillaba dorado, decía con el sol del amanecer, y se fueron, tuvieron una serie de compras, agua, y además, y posteriormente tuvieron que dejar el tren y a montar a caballo. Y poco a poco ese grupo fue quedándose con menos. Él regresa, los cadetes del colegio militar que lo acompañaban, no es necesario ya que sigan arriesgando sus vidas. Él va previendo, siento yo, que pues va llegando a su fin. Finalmente llega a Tlaxcalantongo, donde Herrero hace saber que tiene garantías, lo lleva, les cambia la ruta, llega a Tlaxcalantongo, le selecciona un chocerillo que vi ahí, él le ofrece, según Herrero, su propia choza para que ahí pernocte don Venustiano, le señalan el lugar donde habría de dormir, por ahí está el general Aguirre Benavides, el general Aguirre Benavides, el general Urquizo, perdón, está el general Murguía, leal, literal, como Venustiano, se deja ir de acá de San Luis Potosí hacia allá para acompañar a don Venustiano en esta triste jornada. Se acuesta a dormir, a descansar un momento. Muy bien. Entonces, don Ángel, llega don Venustiano esa noche, llega a descansar, iba muy cansado. El general Muriel le ofrece continuar el camino porque no tenía confianza en lo que estaba haciendo. Por cierto, cumpleaños el general Muriel, 100 años de muerto este año, vamos a homenajearlo aquí. Y le dice que no hay que desencillar siquiera los caballos. Y el general Muriel se queda. Cerca de las 2, 3 de la mañana llega un emisario de Herrero se despide de Carranza porque le dice una nota que le llega que según esto su hermano había sido herido. Entonces le pide autorización para retirarse del lugar. La realidad es que iba a fraguar el homicidio.
Se queda don Venustiano, Muriel insiste en continuar, don Venustiano le dice que no, está bien quedarse ahí. Comenta a sus allegados que sería una noche muy larga, eso dice don Venustiano. Reposa, a las 2 de la mañana llega un emisario de Herrero, algo lee don Venustiano y comenta que le informan que ya puede dormir tranquilo, que vamos tranquilos, todo está bien y descansemos. La realidad es que ese emisario de Herrero era un espía que iba a revisar, a cerciorarse dónde estaba físicamente ubicado Venustiano para los tiros que en un momento más se darían. Y así fue, a las 3:30 de la mañana, al grito de Muera Carranza, Obregón, se escuchan unos disparos y don Venustiano estaba de lado, según narra la historia, recostado, estaba en camisa, recostado sobre el uniforme gris que le comento, que tiene impactos de bala, no sé por qué, y no sé si se lo alcanzó a poner, en fin, y le disparan a don Venustiano. Los tiros son certeros, le dan. Comenta el licenciado Manuel Aguirre Berlanga, que era el secretario de Gobernación, también coahuilense, que le dice, veo verde. Y hasta donde sabemos, son las últimas palabras de don Venustiano. Tiene una agonía ahí de algunos minutos y fallece a los minutos de estos disparos, con unos disparos aquí en la tetilla, un disparo creo que en la pierna, en la mano, un disparo, y muere con la mano de la pistola, una calibre 44 Texas. Y un poco lo que se comenta, y que lo hemos comentado, don Ángel, es si fue suicidio o no. En un principio se desea de un suicidio, puede ser por dos razones, creo yo. Una, por la circunstancia en la que se da su muerte, es decir, entre la noche, la lluvia, sin luz, no se sabe qué fue realmente lo que pasó, no tiene ahí la certeza. Y la otra es por las razones políticas, que quienes encabezaron el plan de Agua Prieta pues no querían que se supiera que era un magnicidio. Recordemos que el Ministerio del Presidente de la República encabezaba el país legalmente, entonces pues no querían que se tratara de eso, y hay quien dice que a eso se debió. Un doctor que le hace la autopsia allá en Juárez, que es la población que estaba allá abajo, Juárez, ¿cómo se llama? Las autopsias no dicen nada al respecto. Hubo un médico que dice sí se suicidó, pero ni estuvo el médico, ya después el médico admitió que fue obligado a ser constatado suicidio. Yo creo, honestamente, conociendo el valor de don Venustiano, y él dijo que él lo dijo aquí, que la vida la tenía, estaba contada, su vida la tenía prestada desde 1913. Muchas veces lo dijo. Yo sabía que iba a morir de una u otra manera en la defensa de lo que él creía, en la defensa de sus principios. Sí, y conociendo los antecedentes y el pensamiento de Venustiano, no creo que él fuera un hombre cobarde para llegar a ese extremo. Los hechos nos dicen que realmente, bueno, yo también creo que fue traicionado y asesinado por esta cuestión de la sucesión. El hecho es de que, bueno, varios historiadores quieren poner esa parte del suicidio, ¿no? Así es, definitivamente coincido con usted, don Martín, su valor, su trayectoria, su forma de actuar en muchísimas otras circunstancias nos dejan ver que no era una persona cobarde, que ante la inminencia de su derrota prefiriera él mismo quitarse la vida. Yo creo que fue un erroroso hasta el último momento. Hubo comentarios posteriores en un sentido y en otro. Sí, yo sí creo, lo digo honestamente a título personal, yo creo que fue un magnicidio perpetrado por la gente de Plan de Agua Prieta. Narra Miguel Alessio Robles por ahí, don Ángel, no sé si usted lo sepa, por ahí en algunas obras, otros altillenses, don Miguel Alessio, narra por ahí que ese día que muere Carranza, andaba dando un paseo con el presidente Obregón en la Ciudad de México, y Obregón le dice, lo invita, en ese paseo le dice, licenciado, vamos a ver una corrida de toros. Y Miguel Alessio le dice, a pesar de que no era Carranza, le dice al presidente, a Obregón,
Oigan, si lo que mataron no fue un perro, un poco haciéndonos saber que Obregón estaba de alguna manera satisfecho, o al menos no estaba triste, o no le había podido la muerte de quien fue su jefe y a quien le fue leal tantos y tantos años. Yo sí creo definitivamente que fue un magnífico. ¿Nos haría favor de mostrarnos la foto, el cartelón que está con la foto de atrás, con la, sí es la muerte de Carranza, ¿verdad? Sí, señor, es don Venustiano con la bandera, está ahí precisamente en Villa de Juárez, ya que lo bajaron de la sierra, ahí es donde lo exponen. Ahí está don Venustiano, efectivamente. Muy bien, hermosa foto, ¿eh? Muchas gracias. Después lo velan ahí en su casa en la Ciudad de México, en la casa que está ahí en Río Lerma, donde hoy por hoy es el Museo Casa Carranza, precisamente. He escuchado que tuvo un hijo don Venustiano, o tiene otra, o tiene más familia. Tuvo dos familias. Por aquí ahorita le mostramos. Le quiero mostrar este periódico aquí, don Ángel, este Excelsior. Dice, al general Herrero no le consta que el señor Carranza se haya suicidado. ¿De qué fecha es? Está fechado el 11 de junio de 1920, 20 días después. Ajá. Perfecto. Sí. Sí tuvo dos familias, como le decía, él estuvo casado en dos ocasiones. Por aquí tenemos la foto de su primera familia. Aquí está. Con Julia y Virginia Carranza Salinas. Ellas eran sus hijas. Ajá. Hijas de Virginia Salinas. Esas fueron sus primeras hijas. Y después vuelve a contraer nupcias y tiene varios hijos, entre ellos uno de nombre Rafael, don Ángel. Rafael Carranza fue presidente del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana en 1980, 70, por ahí. Yo tuve gusto de conocerlo en alguna ocasión. Yo conozco al hijo de Rafael, Venustiano Carranza Peniche, se llama, un ingeniero, nos ha visitado en algunas ocasiones, tenemos relación con él y con su prima hermana, Rosalía Carranza Punés, hija de otro hermano, otro hijo de Venustiano, corrijo, pero Venustiano es hijo de Rafael Carranza, y él era de aquí, de Coahuila, y acompañó, por ahí tengo algunas fotos de cuando el presidente López Mateos inaugura la Casa Carranza, en la casa que nació ahí en Cuatro Ciénegas, lo acompañó precisamente Rafael Carranza. ¿El museo o el municipio o el gobierno estatal va a hacer algún evento el día de hoy por la muerte de Carranza? Sí, va a haber un evento el día de hoy, no tengo los datos precisos, pero por supuesto, aquí siempre honramos a don Venustiano, lo honramos en su natalicio, lo hacemos en Cuatro Ciénegas, año con año vamos el 22 de diciembre allá a honrarlo, y hoy seguramente habrá un evento, no tengo ahorita los datos precisos, pero sí en un momento más estará con nosotros Secretaría de Cultura. Viene el presidente del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas en un momento más, unos minutos más estará con nosotros. Ellos son muy cercanos al museo, participan con nosotros en muchas actividades y va a estar con nosotros el presidente y el secretario del Colegio Coahuilense. Seguramente de aquí se irán a presidir el evento, cuyos resultados le mandaré a usted la información para que la tenga. Gracias, gracias. Pues vemos que Venustiano es importante. ¿Qué le diría a ustedes a los jóvenes que hoy no tienen tanta información sobre Venustiano Carranza? ¿Cuál fue la primera parte de la pregunta? Perdón. Que sabemos que Venustiano es importante pues a la vida de México. ¿Qué le diría usted a los jóvenes hoy en día de esta vida de don Venustiano? Yo creo que sigamos su ejemplo, sigamos su ejemplo de entrega por la República, de visión de Estado, él lo traía de los antecedentes de su padre, como lo comentábamos, del coronel José Carranza Neira, y creo que, se lo he dicho, desde un grupo de NIF hace unos días, les decía, soñemos, pensemos en un mejor país, una mejor nación, sigamos el ejemplo de los 5 presidentes coahuilenses y de otros grandes mexicanos que ha habido, y en este caso, don Venustiano, sigamos su ejemplo de lealtad a sus principios y de visión de Estado y entrega de la vida misma por la República que él mismo defendió y cuyo legado hoy por hoy nos rige a usted, a mí y a todos los mexicanos, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una gran visión, una gran entrega, un
gran patriotismo siempre venezuelano hasta el último momento. Y fíjese, licenciado Raúl, hoy tenemos tanta necesidad de defender las instituciones y defender nuestra Carta Magna, hoy más que nunca, como lo hizo Venustiano Carranza. Hoy más que siempre está vigente un Venustiano Carranza. Claro, hay que defender las instituciones con la Constitución en la mano, que debe ser nuestro principal aliado, la legalidad, los principios y los ideales de como Venustiano. Muchísimos mexicanos que a lo largo de la historia de México ofrendaron sus vidas por tener una mejor nación, y es por lo que tenemos que luchar todos los mexicanos desde nuestras trincheras. Yo le agradezco a usted por abrirnos las puertas del museo, por mostrarnos esta valiosa información como persona, como queretano, como mexicano. No sé si quiera agregar algo más que nos quiera compartir, o usted díganos, está todavía abierto esto. Mire, estamos aquí, enseñarle por último los muebles de la oficina Venustiano. Omití mencionárselo porque nos metimos en la plática. Este es el muebles del despacho don Venustiano cuando era gobernador, don Ángel. Desde aquí, de estos mismos muebles, don Venustiano firmó aquel decreto que le comentaba, lanzando el desconocimiento al usurpador, bueno, no fue presidente, un usurpador. Y bueno, finalmente agradecerles, como siempre, el que nos considere, don Ángel, a usted, a su auditorio, darle la bienvenida siempre a nuestro museo. Estamos a sus órdenes, estamos para servirles, siempre estamos para difundir. Recuérdenos a las personas que, sobre todo los que están en su ciudad, ¿en qué calles está el museo? Está ubicado aquí en la esquina de Bravo y de La Fuente, en el centro histórico de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Estamos a 2 cuadras de la plaza principal de Saltillo, a 1 cuadra de la catedral. Estamos aquí en el mero corazón de Saltillo, donde lo recibiremos siempre. Tenemos nuestro portal, museopresidente.mx, tenemos nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, donde estamos todos los días publicando. Llevamos publicados, ustedes son nuestros seguidores, don Ángel, tenemos publicados más de 60,000 tweets, tenemos más de 22,000 seguidores, y diariamente subimos pequeñas partes de la historia, efemérides y temas históricos. Este mes lo dedicamos también a Zaragoza, porque era de aquí de Coahuila. Y bueno, invitados siempre y bienvenidos siempre, y ojalá lo tengamos un día aquí en persona, don Ángel, nos daría mucho gusto. Claro que sí, va a ver que sí. Deberíamos de hacer, bueno, yo le agradezco la apertura de su museo, y es que en Querétaro también Zaragoza es importante para nosotros. Nuestra calle principal que atraviesa toda la ciudad se llama Ignacio Zaragoza. La importancia también, vea, de todas las cosas que nos unen, y la importancia de la historia, y que a veces la gente no se pregunta o no tiene conocimiento de los personajes que recordamos en cada calle. Así es importante saber lo que le comentaba hace un momento, saber la escuela estudiante, a qué obedece el nombre, la calle en la que vivimos, a qué obedece, y muchas veces ignoramos que vivimos en la calle de una persona que hizo grandes cosas por Coahuila y por México. Así es. Pues muchas gracias, licenciado Raúl. Me gustaría tener más información. Esperemos que podamos seguir haciendo estos videos también de los otros presidentes, para que la gente se empape de esta historia tan importante para nosotros. Estamos a sus órdenes, don Ángel, bienvenido siempre, cuando ustedes gusten, esta es su casa. Le mando un fuerte abrazo a usted, a los coahuilenses, al museo, y también al que nos hace favor de grabarlo ahí con usted. Muchas gracias de parte de todos nosotros, y ojalá tengamos la oportunidad de saludarnos personalmente próximamente. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, bueno.